Vamos a tener a continuación una interesante entrevista. Nos acompaña el abogado Cristian Daniel Ibarra Portocarrero. Él es intendente regional de SUNAFIL aquí en Madre de Dios. ¿Y qué cosa es SUNAFIL? Es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, una institución importante que fiscaliza, que regula el tema laboral y vamos a conversar en los próximos minutos en relación al trabajo que ellos vienen desarrollando. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, buenas noches. Hago extensivo el saludo del superintendente, el doctor Freddy Solano González, y a la vez su agradecimiento por permitirnos abordar este tema tan importante como es la formalización, en este caso dentro de nuestro departamento. Para poder hablar un poco de ello, quiero explicar a qué se dedica la SUNAFIL. En realidad la SUNAFIL es el ente rector que exige y vela el cumplimiento de las normas laborales en el sector o en el régimen laboral privado, Claro. Pero también de aquellos trabajadores que prestan servicios a entidades públicas, pero que son contratados bajo la actividad del régimen laboral privado. En ese sentido, nosotros como departamento tenemos un índice alto, elevado de informalidad. Es más, los últimos registros que nos bota el Ministerio de Trabajo es del 80.4% a nivel de nuestra región. La mayoría. Y de las actividades. Quiere decir que de cada 10 trabajadores, 8 están dentro de la informalidad y solamente 2 estarían considerados o dentro de las planillas y por ende gozarían de sus derechos. Entonces, esto en realidad es una situación preocupante, alarmante, por lo cual la SUNAFIL viene trabajando de forma constante para que esto se pueda revertir, pero además llevando, digamos, la voz tanto al empleador como a los trabajadores de los beneficios que uno puede tener a partir de la formalización como tal. Porque muchas veces el empleador tiene la idea de que si yo soy formal, en el sentido de que pongo a mis trabajadores en planilla, voy a salir, por decirlo así, perdiendo, porque tengo más carga, Más obligaciones que cumplir. Pero en realidad esto no es tanto así. Es algo interesante que existe un régimen especial que se llama el régimen de la micro y pequeña empresa. ¿Qué quiere decir? El Estado peruano ha entendido de que en realidad nuestro país está conformado, o la fuerza pujante está conformada por las micro y pequeñas empresas, que estos son la gran mayoría. Es más, según estadísticamente son 3.500.000 los microempresarios y pequeños empresarios, que son los que dan el gran grueso de trabajo a nivel nacional. Entonces, el Estado peruano ha entendido en el sentido de que no podemos apretar al micro o pequeño empresario estableciendo una serie de obligaciones y después lo ahogamos. Lo que queremos es que ellos se establezcan en el mercado, ¿no? En el mercado, entonces para ellos se les da determinadas facilidades, en este caso menos carga en cuanto a las obligaciones que tienen frente al trabajador. Es decir, si está formalizado, tiene algunos beneficios. Algunos beneficios. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy una microempresa, si yo me formalizo y en este caso yo no voy a tener la obligación como empleador de pagar gratificación, CTS, utilidades. Entonces, incluso las vacaciones no son de 30 días, sino son de 15 días. Entonces, esta facilidad nos da la norma para que nosotros podamos, pues, establecernos en el mercado. Pero a veces hay desconocimiento, ¿no? Exactamente, y justamente por este desconocimiento pasa lo contrario. Más bien, yo, por no inscribirme, pero antes de comentar esto, es necesario que para ser microempresario en materia laboral nos tenemos que inscribir sí o sí a través de la página web del Ministerio de Trabajo. Es un requisito que establece la norma para que nosotros tengamos esta condición de microempresario o pequeño empresario. Pero hay veces, justamente lo que decíamos, pensando de que siendo yo informal, evadiendo la norma, voy a pagar menos. No, ¿qué es lo que pasa? La SUNAFIL llega, nos inspecciona, observa de que tenemos nuestros trabajadores no formalizados, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a sancionar y te va a exigir que cumplas con todas las obligaciones, con todos los derechos laborales que le corresponde al trabajador, como si fueras una gran empresa. ¿Por qué? Porque justamente no te has ido a inscribir, no has cumplido la formalidad que establece la norma para que te reconozcan como micro o pequeña empresa. O sea, primero tienen que reconocerte. Primero te tienen que reconocer. No es, digamos, un derecho que se autodetermina o se
establece por sí solo, sino que tenemos que seguir una Tú tienes que avisar, mira, tengo esta empresa Exacto. y este es mi movimiento y yo quiero ser considerado de esa manera. Básicamente la norma nos da dos requisitos que son fáciles. Primero, que el nivel de nuestros ingresos anuales, si soy microempresario, sea de 0 UITs hasta el valor de 150 UITs, traducido en soles, de 0 soles hasta 870.000 soles. Si yo tengo un ingreso anual de ese monto, o menor, claro, hasta ese monto, ¿no? Yo puedo inscribirme en la página web del Ministerio de Trabajo como microempresario y automáticamente mis obligaciones van a salir con esa reducción que habíamos dicho, ¿no? Y cuando tengo de 150 UITs hasta 1.700 UITs, o sea, de 870.000 soles hasta 8.670.000, entonces me puedo inscribir también como pequeña empresa. Entonces, hay la facilidad, solamente nos piden esto, que tengamos ese nivel de ingreso y que nos registremos en la página web del Ministerio de Trabajo. Desde ese punto de vista, entonces, la formalización es en realidad una situación que debería de ser atractiva para todos los que están dentro de este rubro de pequeñas empresas. En realidad sí, y eso es justamente lo que estamos trabajando. Tratar de informar a la población, al empleador, al trabajador, de que siendo formales nosotros ganamos en todo aspecto. Ganamos desde el aspecto personal del trabajador, porque el trabajador se siente más identificado con la empresa. Se siente parte. Claro, se siente justamente de que puede otorgar mejor su trabajo y justamente porque tiene ese respaldo de que va a llegar a casa y puede sostener a su familia. Y segundo, que también nosotros como empleadores nos evitamos de cualquier tipo de sanciones o multas, porque finalmente si no hacemos esta formalidad, como les dije, en cualquier momento vamos a terminar pagando como si fuéramos una gran empresa. Y lo más interesante es que formalizando contribuimos con el crecimiento del país. Ahora, ya hemos hecho la inscripción en la página web del Ministerio de Trabajo. El siguiente paso es formalizar a los trabajadores. ¿Cómo formalizo a los trabajadores? Efectivamente. Nosotros tenemos que entender que en realidad cualquier tipo de prestación de servicios que nos brinde una persona, automáticamente eso ya es un trabajo, ¿ya? Y cuando tenemos esto, nosotros como empleadores debemos registrar a nuestros trabajadores a través de la planilla electrónica, ingresando a la página web de la SUNAT. Ahí encontramos el T-Registro PLAME y ponemos los datos personales de nuestro trabajador y de la empresa, y con eso ya estaríamos cumpliendo toda la formalidad. Con eso ya le daríamos el aval a nuestro trabajador de que es trabajador como tal y que va a gozar de sus derechos. ¿Y cuáles son esos derechos que tienen los trabajadores en el régimen laboral de las MIPES? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en general de todos los derechos, podemos dividirlos por tipo de empresas. Teniendo en consideración de que existen micro, pequeña y gran empresa, va a ir variando. Indudablemente, si somos microempresa, vamos a tener menos derechos ya como trabajadores, pero vamos a estar reconocidos y respaldados. Por ejemplo, vamos a tener el derecho al seguro, al salud o al SIS, dependiendo si somos micro o pequeña empresa, al régimen pensionario, a los feriados, a vacaciones, a los días no laborables, a horas extras, al trabajo nocturno, a la indemnización en caso de despido arbitrario y en general, ¿no? O sea, vamos a tener la protección y estos derechos si somos, por ejemplo, microempresarios. Ahora, si somos pequeños empresarios, tenemos en este caso de los trabajadores, tenemos todos los derechos de una gran empresa, pero a la mitad, algunos, ¿no? Por ejemplo, la gratificación en un régimen general, o sea, en una gran empresa, es equivalente a una remuneración. O sea, si yo gano 2.000 soles en el mes de julio y en el mes de diciembre, me van a dar 2.000 soles por mi remuneración y 2.000 soles por la gratificación. En el caso de que yo sea un trabajador de pequeña empresa, entonces recibiré la mitad, el 50%, ¿verdad? 1.000 soles, exactamente. Entonces, esto va variando según el tipo de empresa. Y si estamos dentro de una gran empresa, nos corresponde todos los derechos. Entonces, esto es importante porque así nosotros contribuimos con el crecimiento no solamente del país, sino también del trabajador. Pero ojo, hay que entender que muchas veces nosotros, como trabajadores propiamente dicho, no sabemos exactamente si somos ellos, porque
Hay muchos empleadores que nos dicen, oye, tú estás contratado bajo locación de servicio y no sabemos exactamente qué es eso. ¿Qué es, no? Claro, entonces, acá es importante hacer la diferenciación porque cuando hablamos de contrato de trabajo hablamos de aquel contrato que está regido por las leyes laborales y cuando hablamos de locación de servicio está regido por el Código Civil, es decir, es un contrato civil, que es una cuestión distinta. Para reconocer si somos trabajadores tenemos 3 elementos básicos. Primero, que tenemos que hacer una prestación de servicios personal, o sea, que nosotros mismos somos los únicos que podemos prestar ese trabajo. Ese servicio, ¿no? Ese servicio. No podemos darle a un tercero, algo que sí se puede hacer en la locación de servicio. Claro. ¿Ya? El segundo elemento es que tenemos, por el servicio que prestamos, una contraprestación, en este caso la remuneración, el sueldo. Y el tercer elemento, que es, digamos, el elemento que caracteriza, que es el elemento que solamente se encuentra en el contrato de trabajo, es el de la subordinación. ¿Qué significa? Que nosotros estamos supeditados a las órdenes que nos da el empleador directamente, pero no solamente a las órdenes, sino también a la fiscalización inmediata, también a que nos puedan supervisar y sancionar por ello, ¿no? Algo que no pasa con el locador de servicio. Te pongo un ejemplo. Un locador de servicio es un carpintero. Nosotros tenemos un colegio, queremos 50 carpetas, vamos a una carpintería, le decimos qué tipo de carpetas queremos, de qué color y para qué fecha, digamos para fin de mes de abril. Entonces, a nosotros no nos interesa cómo realice su trabajo, dónde, a qué hora, con quién, bajo lluvia, en ¿cuántos días demoren? No. Claro, en la madrugada, en la noche, en qué horario, no nos interesa eso. Lo único que nos interesa es el producto. Que nos entregue la carpeta. Ese es un contrato de locación de servicios, que me traiga el fin de mes de abril el producto, las carpetas. Pero si nosotros tenemos a alguien que le decimos, ¿sabes qué? Tú vas a ingresar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vas a trabajar de lunes a sábado, vas a realizar estas funciones, lo vas a realizar dentro de este establecimiento. Todavía nos dan un uniforme, un photocheck, nos sancionan por venir tarde o por faltar, entonces eso no es un locador, no es un trabajo. Eso sería una falta en todo caso. Eso es un contrato de trabajo. Y si tenemos eso, digamos, en documentos nos pone que somos locación de servicio, pero en la realidad somos trabajadores, entonces hay una desnaturalización. Indudablemente esto conlleva a una posible falta si el empleador no se rectifica. No varía, digamos, el tipo de contrato. Es importante entonces que los trabajadores conozcan también esta situación, ¿no? Claro, y ahorita, por ejemplo, también nosotros lo podríamos reconocer a partir de ciertos indicios, no necesariamente por los elementos que dije, tal vez se nos olvida los elementos porque esto no se establece en la norma, pero los indicios, por ejemplo, lo que mencioné, ¿no? Que tengamos un horario de trabajo, que nos hagan partícipe de las actividades, de que nos descuenten por llegar tarde, de que nos den el uniforme, el photocheck, un correo institucional o empresarial, que nos den un escritorio. Todos esos indicios automáticamente me dicen que yo soy trabajador. Y si, digamos, ustedes tienen esta duda de que si están inscritos o no en planilla, la SUNAFIL ha puesto a manos de todos los trabajadores la opción de consulta tu chamba. Que es un aplicativo. Es un aplicativo de la SUNAFIL. En la página web de la SUNAFIL nosotros podemos ingresar, vamos a esta opción, ponemos el número de RUC de la empresa, en nuestro DNI, y ahí nos va a saltar si el empleador nos ha registrado como trabajador. Y si no nos ha registrado, incluso este aplicativo va a mandar automáticamente al empleador una alerta, exacto, para que el empleador regularice esta situación. Y si no fuese que vaya a regularizar, la SUNAFIL automáticamente genera una orden de inspección para él. En el caso de Madre de Dios, estoy seguro que ese tipo de casos se han presentado con bastante frecuencia. La actitud de parte de los empleadores ha sido, digamos, alentadora en cuanto a corregir esas faltas para tratar de mejorar la situación de sus trabajadores. En realidad, dentro de nuestro departamento, como creo que se da a nivel nacional, hemos tenido un grupo de empleadoras renuentes, pero se ha visto también en mayor medida, ya que sí ha habido, digamos, una conducta apertura por parte de los empleadores a querer corregir, a querer, digamos, subsanar, y muchas veces hemos visto que ha sido por desconocimiento, otras veces por viveza, pero igual ya explicándoles, digamos, haciendo entender cómo se actúa la norma, han llegado a corregir, pero sí existen, ¿no? Y hemos tenido también casos en los que
hemos tenido que finalmente multar porque ha habido pues esta conducta renuente del empleador de poder corregir esta situación. Lo bueno es que la norma, en este caso la norma laboral de inspección, da la posibilidad, y la gran mayoría de materias de inspección, da la posibilidad de que éstas sean subsanadas por parte del empleador. ¿Qué significa? Que pueden, digamos, revertir los efectos, corregir todo ello, y entonces la SUNAFIL no los multa. Porque acá lo que importa es que el trabajador tenga sus derechos, ¿no? Finalmente, y que la empresa esté formalizada. Claro, finalmente el trabajador no le va a importar que yo le multe a la empresa, porque esa multa ni siquiera va a llegar al trabajador, ni a la SUNAFIL, esto se va al arca nacional. Entonces, a lo que le importa al trabajador es que se cumpla con sus derechos, que ellos vean que tienen, pues, digamos, los ingresos correspondientes, que tienen sus beneficios y todo eso. Entonces, la norma por eso ha previsto de que se subsanen muchas de las materias, ¿no? Es lo importante acá. ¿Dónde está la SUNAFIL en Puerto Maldonado? ¿En qué horarios atiende? Perfecto, Juan Carlos, te agradezco por la pregunta. Quiero hacer 4 precisiones antes de acá. Si ustedes desean hacer cualquier tipo de consulta sobre materia sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo también, porque vemos ello, tienen las líneas telefónicas de la SUNAFIL, en este caso el 0800 16 782, para que puedan llamar y hacer estas consultas. También, si es que quieren tener algún tipo de orientación o asistencia técnica, tanto el empleador como los trabajadores, pueden entrar a la mesa virtual de la SUNAFIL a través de la página web o dirigirse a la oficina de la SUNAFIL, en este caso de la Intendencia de Madre de Dios, que está situado en Girón Lambayeque 656, y presentar pues acá una solicitud de orientación o capacitación. El horario de atención es desde las 8:30 hasta las 4:30. En ese horario de atención nosotros podemos atender cualquier tipo de solicitud. Igual, si ustedes necesitan hacer algún tipo de denuncia porque ven que no se están cumpliendo con sus derechos, también tienen la página web para poder hacerlo a través de la mesa de partes virtual, o venir también a la misma intendencia a presentar su denuncia. Finalmente quiero acabar diciendo que la SUNAFIL, como parte del gobierno electrónico, como parte de la actualización y queriendo llegar, digamos, a todos los rincones, ha establecido también ahora lo que es la casilla electrónica. Nosotros, para, digamos, verificar si es que los empleadores vienen cumpliendo con la normativa, se está notificando a través de la casilla electrónica, y es necesario que ustedes como empleadores ingresen y verifiquen si es que les ha llegado algún tipo de correo. Ojo, que esta casilla electrónica manda alertas de notificación, tanto al correo electrónico que ustedes han podido establecer en la misma SUNAFIL, como a su número telefónico, o lo que hayan establecido en la SUNAT, en este caso. Muy bien, muchas gracias al abogado Cristian Daniel Ibarra Portocarrero. Él es intendente regional de la SUNAFIL en Madre de Dios, con quien conversábamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno,